Y Tim nos dejó en un punto clave, un punto central para donde que me va a permitir a mí dar introducción a este salmo, el Salmo 77. Habíamos visto cómo el salmista David clama a Dios en medio de una situación y después de encontrarse en una profunda aflicción termina con un cántico de alabanza reconociendo quién es Dios, y esta alabanza meditando en quién es Dios produce en él consuelo. Ahora nosotros vamos a ver una oración. El salmista Asaf va a partir de una oración y sé que muchos nos vamos a poder identificar con este salmo. ¿Por qué? Porque Asaf va a elevar su oración a Dios y clama de día y de noche de manera continua, pero Dios no escucha su oración, o aparentemente Dios no contesta su oración. Por eso le he titulado a este salmo, Cuando Dios no contesta nuestras oraciones. Creo que Asaf es muy sincero al poder describir su corazón, abrir su corazón de una manera tan especial para que tú y yo podamos también ser sinceros, diciendo, Señor, esta también es mi propia lucha. El Salmo 77 es la historia de un hombre que casi termina claudicando en su fe porque Dios parece negarse a responderle. Este salmo podría describir perfectamente el estado espiritual y emocional de muchos de los que estamos aquí presentes. Pero también quiero decirles algo, no solamente es que Dios parece no escuchar las oraciones, sino también este salmo muestra cómo nosotros los creyentes podemos pasar de la desesperación a una fe permanente en nuestro Dios. Así que le invito a prestar atención a lo que Dios tiene que hablarnos en esta mañana y sumergirnos en este precioso salmo, en el Salmo 77. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque los salmos muestran los sentimientos, el corazón de hijos tuyos que han luchado por conocerte, por saber más de ti, por encontrar plenitud en ti. Pero Padre, en este momento nos encontramos en un salmo que revela muchas veces la lucha espiritual de nuestro propio corazón, cuando vemos que nuestra situación no cambia y parece que tú te has olvidado de nosotros, parece que tú nos has dado la espalda y que no respondes a nuestras oraciones. Padre, ruego por la congregación, porque si alguno de entre nosotros está luchando entre lo que sabe de ti y lo que le está sucediendo, y eso le está llevando a claudicar en su fe, Dios, que sea tu palabra, confortando y animando su corazón, para levantar sus ojos y ver a ese Dios glorioso, ese Dios santo, ese Dios todopoderoso. Padre, reconozco mi debilidad, reconozco, Señor, mis limitaciones, pero Dios, tómame en tu gracia y usa mi debilidad para que tu gloria sea proclamada en esta mañana. Te alabamos, te exaltamos por lo que tú eres, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, se ha hecho muy sencilla. He dividido este salmo que tiene 20 versículos en dos partes. Del versículo 1 al versículo 10 vamos a ver un clamor insistente frente a un silencio inesperado. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 20 vamos a ver un canto de alabanza que resuelve la crisis de fe del salmista. Así que por favor le invito a ver este primer punto, el clamor insistente frente a un silencio inesperado. Versículo 1 comienza de esta manera. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Asaf no nos cuenta en qué consiste su aflicción. Tal vez era una pérdida terrible en su vida, una enfermedad terminal, la rebeldía de un hijo, o quizás la traición de un amigo. No sabemos. Asaf no nos da detalles de en qué consiste su aflicción. Pero lo que sí sabemos es que Asaf, frente a su angustia, lo primero que hace es acudir a Dios en oración y vaciarse a sí mismo, abre su corazón, derrama su corazón delante de Dios. Y por eso la Biblia nos dice en el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. En la literatura hebrea, la repetición de una frase no es casualidad, tiene un propósito, y el propósito es enfatizar una acción. Y aquí el salmista está diciendo, clamé a Dios
clamé. De tal manera, hermanos, que lo que nosotros podemos ver en este primer versículo es que el clamor del salmista es un clamor genuino. Realmente es un clamor sincero de un hombre que está totalmente desesperado. Pero también vemos que este clamor incluye todo su ser está comprometido. Y luego también nos dice que es un clamor continuo. Miren lo que dice el versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Y en el versículo 2 dice, alzaba yo mi voz. Y ahora en el versículo 2 vemos cómo el salmista está levantando su mano constantemente clamando a este Dios. Pero en el versículo 3 vemos algo inesperado. Vemos en el versículo 3, leamos lo que dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Nadie de nosotros esperaría que realmente este fuera el resultado de un hombre que se está acercando a Dios, pero el salmista lo describe de esta manera, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Ustedes tienen en las pantallas la traducción de la NBI y dice de esta manera, me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Asaf es muy sincero, él no se guarda nada, sino que describe con precisión cómo él se siente. En el versículo 3, nosotros podemos notar una lucha interna en el propio corazón del salmista, porque por un lado, él está meditando en lo que ya conoce acerca de Dios. Por eso en el versículo 1 dice, yo clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Él sabe que Dios es un Dios misericordioso, un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Pero cuando evalúa su situación y ve que no hay ningún cambio, no hay ninguna respuesta y parece que Dios no está interviniendo, cuando él trae a la memoria a Dios, dice el texto que él se conmueve. Me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento. Hermanos, Asaf clama a Dios y él cree que Dios lo va a escuchar, pero sin embargo, a pesar de clamar y derramar su corazón a Dios sin descanso, su dolor no disminuye. En realidad, la pena de su aflicción se acrecienta porque Dios aparentemente no responde sus oraciones. Y en ese punto de su vida, la duda está atacando sus emociones. Y no sé si te ha pasado a ti con algún problema en particular donde tú estás buscando a Dios en oración. Sabes, por eso vas al Señor, sabes que Él te va a escuchar. Pero estás orando un día, 2 días, una semana, un mes, y ves que no hay cambios en tu propia vida. Ves que la situación no ha cambiado, sino que sigue. Entonces, esta lucha entre lo que él sabe de Dios y lo que él está viendo en su propia realidad, en su propia situación, hace que el corazón del salmista se llene de duda hacia lo que Dios es. La falta de una respuesta en la vida del salmista ocasiona una crisis aún más profunda. Miren lo que dice el versículo siguiente, el versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Así se sentía el salmista. Él sentía que Dios no lo estaba escuchando y esto realmente estaba afectando sus propios sentimientos, al punto de que ya no podía descansar. Pasaban las horas y sus ojos no podían cerrarse. Las horas transcurrían y lo único que podía ver era insomnio en él. De tal manera que el salmista tampoco puede hablar, no puede expresar lo que está sintiendo. Su corazón está totalmente quebrantado. Si en un momento el salmista evaluó lo que sabía de Dios frente a lo que estaba experimentando como aflicción, ahora, en esas largas horas de insomnio, el salmista vuelca sus pensamientos al pasado, trae a la memoria esos días de antaño donde todo era mejor. Mira lo que dice el versículo 5. Consideraba los días desde el principio,
los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Saben qué busca Asaf al volver al pasado? Busca encontrar un consuelo. Y no sé si te ha pasado, hermano, y yo he tenido oportunidad de conversar con algunos hermanos, y lo digo con mucho cuidado, pero conversando con hermanos específicamente de Venezuela, yo le preguntaba, hermano, ¿cómo era su vida antes? Y recuerdo un caso que para mí fue muy puntual. Yo le decía, hermano, yo siempre muy curioso con mis preguntas, ¿no? Yo le digo, hermano, ¿usted tenía carro? Y el hermano me ve y dice, si tenía carro, tenía 3, Daniel. Y sus lágrimas comienzan a caer de su rostro diciendo, Daniel, yo tenía muchas comodidades. Si yo quería, pasaba el tarjetazo y compraba el carro que a mí se me placía. Si yo quería irme de vacaciones, podía irme a otro país. Si yo quería vestirme bien, compraba buena ropa. Ese era mi estilo de vida. Y las lágrimas caían de su rostro al recordar su pasado. Hermano, yo no sé si cuando tú te encuentras en aflicción, haces lo que el salmista está haciendo, recurrir al pasado, usar tu memoria para recordar esos buenos tiempos en tu vida. Bueno, eso es lo que está haciendo el salmista. Por eso dice así, versículo 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Qué intentaba hacer entonces Asaf volviendo al pasado? Solo encuentro una sola respuesta a esta pregunta. Buscaba encontrar consuelo en un pasado que lo único que hacía era hundirlo más en el pozo de la desesperación. Asaf sin duda había caído en la autocompasión. Su alma estaba incómoda y muy tentada a dudar de Dios por la gran distancia que había entre las bondades del pasado y las crisis del presente. Había un gran abismo entre lo que él había vivido antes, en sus mejores tiempos, en esos tiempos de antaño donde todo era prosperidad y él veía el presente y él decía, como que no encaja, ¿por qué ahora hay un cambio? ¿Por qué mi situación ahora se encuentra de esta manera? Hermanos, las dudas siguen atacando al salmista de todas las direcciones. De una u otra forma, todas estas preguntas, todas estas interrogantes giran alrededor de la misma pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no extiende hasta el presente las bondades de su pacto de la antigüedad? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Estas interrogantes siguen arrastrando al salmista hacia las profundidades de la desesperación. Y mira lo que dicen los versículos siguientes, versículo 7. Presta atención a las preguntas que el salmista va a hacer. Son preguntas retóricas. El salmista está usando estas preguntas para poder reflexionar, para poder pensar, meditar en sí mismo. Y dice de esta manera: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? La palabra propicio también puede ser traducida como ¿y no volverá a darnos de su favor? Versículo 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? La palabra misericordia en el hebreo es gesed, que significa amor compasivo. Y lo que el salmista está diciendo es que ha cesado para siempre ese amor compasivo, ese amor que está envuelto en un pacto fiel. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Y sigue diciendo el versículo 9, ¿ha olvidado Dios tener misericordia otra vez, ese amor compasivo? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y no sé si usted nota, pero el Salmo termina con una palabra, Selah, y esa palabra nos ayuda a hacer un alto para poder meditar. El salmista se está cuestionando. En medio de este vaivén emocional en su propia vida, él comienza a preguntarse estas cosas. Ahora, estas preguntas no nacen de la casualidad.
cuando comencé a estudiar estas preguntas, me di cuenta que el salmista está relacionando estas preguntas con las promesas que Dios ha hecho con su pueblo por medio de un pacto. Y cuando entendí esto, realmente captó mi atención y tenía más sentido. Miren lo que está diciendo el salmista. Vamos por favor a Éxodo capítulo 34, versículo 19. Dice de esta manera, ahí lo tienen en sus pantallas. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto le dijo Dios a Moisés. Y un capítulo más adelante, en el capítulo 34, Dios cumple su promesa y renueva su pacto con el pueblo, de tal manera que dice así, y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo que está diciendo el salmista entonces, hermanos, es, realmente este Dios que ha hecho pacto con su pueblo, ¿ha cambiado de parecer? Este Dios que hizo un pacto con su pueblo, ¿ha cambiado? Ahora, es muy interesante, hermanos, cuando yo encontré este dato, me pareció muy interesante y todo comenzó a tener más sentido. Algunos teólogos sugieren que el contexto, el trasfondo de este salmo, el Salmo 77, es la destrucción de Jerusalén. Pero también, hermanos, las palabras que el salmista está diciendo tienen que ver con el contexto que acabamos de leer ahí en el Salmo, en Éxodo capítulo 33 y 34, con el pacto que él había hecho con su pueblo en el monte Sinaí. Entonces, por un lado, están las promesas hechas de Dios en su pacto, y por otro lado, está la destrucción de Jerusalén. Y él comienza a evaluar, y él comienza a sopesar y dice, ¿será que Dios ha cambiado? ¿Será que este Dios que hace pacto nos ha olvidado? Entonces, estas preguntas lo llevan a él. Me gustaría poder citarles ahí a un autor. Él pregunta, ¿qué ha debilitado tanto la fe del salmista? Bueno, este autor destaca la colisión entre lo que él llama la memoria canónica, la historia bíblica en la que el salmista siempre ha creído, y el dolor concreto, la experiencia actual que parece contradecirla. Hermanos, cuando hayan aflicciones en tu vida, lo que va a hacer vas a sentirte tentado es a dudar de Dios, es a dejar de creer en las bondades de Dios. Y eso es lo que el salmista está haciendo. Yo no sé si tú estás experimentando una aflicción profunda en tu vida. Quizás te has preguntado, ¿tendrá sentido seguir buscando a Dios en el templo? ¿Tendrá sentido el seguir doblando mis rodillas delante de Dios? ¿Tendrá sentido abrir la Escritura y seguir conociendo más a este Dios cuando mi propia situación en este momento no cambia? No sé si eso te has preguntado tú. Pero hermanos, el silencio que Dios muchas veces tiene frente a su pueblo tiene un propósito. Dios ha guardado silencio. Pero este silencio tiene un propósito. ¿Por qué Dios guarda silencio ante la crisis emocional del salmista? ¿Por qué intencionalmente permite que el salmista atraviese semejante tiempo de prueba y duda y desesperación? Y quizás tú te preguntes, ¿por qué Dios está permitiéndome que pase por este tiempo de tribulación en mi propia vida? ¿Por qué? Bueno, hermanos, la respuesta es evidente y quizás un tanto ofensiva para algunos. Dios decide guardar silencio porque así Él prefiere hacerlo. Él es soberano, hermanos. El silencio de Dios en la vida de Asaf y el silencio de Dios en nuestras vidas es intencional. Dios, en este caso, quiere que Asaf profundice su fe en Él. Este tiempo de prueba y de duda es parte del proceso que desarrolla nuestra fortaleza y sabiduría espiritual para ver más a Dios de cerca.
Y quiero que sepan algo, hermanos. Hasta aquí, Asaf había derramado su corazón de manera genuina, y lo hemos visto en los primeros versículos. Pero creo que Asaf comenzó con un enfoque incorrecto. Asaf vio a Dios como la solución a sus problemas. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ver a Dios como la solución de nuestros problemas? Bueno, si tú ves así a Dios, vas a acudir a Él solamente cuando tengas problemas. Y cuando todo marche bien, y cuando todo esté en flor de rosa, cuando todo marche a la perfección, tú te vas a olvidar de Él. Dios usa las dificultades, Dios usa la tribulación para humillarte y recordar quién es Dios. Hermanos, hasta aquí, entonces Asaf había visto a Dios como una solución. Y frente al fracaso, al ver que no cambiaba su situación, vuelve al pasado para recordar y entonces encontrar allí su autocompasión. En otras palabras, hermanos, Asaf estaba centrado en sí mismo y en sus circunstancias. Dios había llevado a Asaf hasta este punto de su vida para aprender a enfocarse en el Todopoderoso antes de enfocarse en sus propias circunstancias. Hermanos, yo me identificaba mucho con Asaf, porque cada vez que me acercaba a Dios solamente era para pedirle, para pedirle, para pedirle. Antes de orar, estimado hermano, medita en quién es Dios. Antes de clamar, asegúrate de comprender quién es el Padre para ti. Enfócate en el Creador antes de centrar la oración en tus peticiones, en tus heridas, en tus necesidades y en tus sentimientos. Si pedimos antes de meditar, nos situaremos en el centro de la oración. Vamos a ponernos allí como el objeto principal de la oración y tu oración va a sonar de esta manera. Tengo problemas, oh Dios, estoy angustiado, estoy deprimido, oh Dios, te necesito para que me rescates. Así va a sonar tu decisión, tu oración, porque estás enfocado, tú eres el centro de la oración, tus circunstancias, tu aflicción es el centro de tu oración. Hermanos, como dijo alguien, la oración no es principalmente para pedir. El propósito de Dios es que la oración sea un instrumento de intimidad entre Él y nosotros. ¿Recuerdas cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también queremos que lo sea aquí en la tierra. Y las peticiones van al final, pero Él primero se enfoca en ese Dios trascendente, pero a la vez ese Dios inmanente. Ese Dios que está buscándonos, ese Dios personal, ese Dios que está interesado en tus necesidades. Pero primero se enfoca en ese Dios santo, ese Dios grande, ese Dios poderoso. Entonces, hermano, no te enfoques. Cuando ores, enfócate en el Creador antes de centrar la oración en tus peticiones, tus heridas y tus necesidades. Entonces, hermanos, Dios había llevado a Asaf hasta este punto de su vida para que aprendiera a enfocarse en el Todopoderoso. Y mira lo que nos enseña el salmista en el versículo 10. Véalo ahí conmigo, en el versículo 10. Después de haberse preguntado muchas cosas acerca de Dios y lo que Él hace, Él responde de esta manera. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ese es el punto, en este punto de la historia es donde Asaf se reorienta y se da cuenta que está viendo las cosas totalmente diferentes. Él dice, enfermedad mía es esta. Y esto quiere decir, hermanos, que Asaf estaba llegando a la conclusión de que el problema no se encontraba en Dios. El problema se encontraba en sí mismo, en él mismo. Y por eso dice, traeré a la memoria la diestra del Altísimo. Pero él también llega a una conclusión. Esos tiempos de antaño, esos buenos tiempos en su vida, han sido gracias a que la mano de Dios, la mano derecha del Altísimo, ha estado presente. Y así como esa mano poderosa
ha estado obrando para bien en el pasado. Es la misma mano poderosa del Altísimo que puede obrar para bien en el presente. Y por eso Él comienza a enfocarse ya no en Él, ni en sus circunstancias, sino comienza a enfocarse realmente en quién es Dios. La primera lección que Dios le tenía que dar a Asaf es que Él es un Dios inmutable. Él es un Dios que no cambia. Y hermanos, cuando pensamos nosotros en los atributos de Dios y en lo que Él es, eso realmente produce un cambio en nuestra perspectiva de afrontar la situación, en ver las cosas. Por eso he titulado ese segundo punto, un canto de alabanza que resuelve la crisis de fe del salmista. Pero sigamos viendo algunas cosas aquí. Versículo 11. Me acordaba de las obras de Jehová, de Jah, y es muy interesante porque la palabra Jehová tiene que ver con un Dios que hace pactos con su pueblo. Y entonces él dice, me acordaré de las obras de Jehová y haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El autor, hermanos, convierte su angustia en esperanza al recordar que en lugar de usar su memoria para la duda, haciendo dolorosas comparaciones entre el pasado y el presente, las usa como instrumento de esperanza y pensará en los actos de salvación de Dios. Quiero poner un cuadro allí para que ustedes puedan ver. Está muy chiquitita la letra, pero vamos a intentar así hacerle zoom a nuestros ojos para poder verla. He intentado poner este cuadro porque el versículo 10 en adelante va a marcar ese contraste entre lo que el salmista Asaf ha venido diciendo. Miren lo que dice, por ejemplo, allí en el versículo 7. Me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque Asaf veía a Dios como la solución de sus problemas, simplemente. Pero luego dice en el versículo 11, me acordaré de las obras y haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Antes, ¿qué hacía? Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu. Pero ahora miren en lo que él medita. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Asaf, hermanos, entonces pasa de la miseria, de la queja, a una gran alabanza. Y eleva esta alabanza a un Dios que es poderoso. Versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Básicamente, hermanos, la palabra santo en este versículo señala todo lo que hace que Dios sea distinto, separado, singular, y es este sentir lo que aquí se destaca es que Dios actúa con poderosa independencia, libre de cualquier impedimento externo, haciendo lo que es su voluntad en el cielo y en la tierra. Entonces el salmista reconoce y dice que Dios es grande como nuestro Dios. Y quisiera notar en el texto en adelante, porque son muchos textos, pero quisiera rápidamente notar lo grande que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios. Así que usted me va a acompañar leyendo en la pantalla, pero también viendo en el texto lo que describe este punto. ¿Sí? Vamos entonces al primer punto. Él es poderoso contra pueblos. Mira lo que dice el versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Poderoso a favor de su pueblo. Dios es poderoso a favor de su pueblo. Versículo 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Poderoso, Dios es poderoso para manejar cualquier circunstancia adversa. Mira lo que dice el versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron.
Dios es poderoso al usar fuerzas externas para sus propios propósitos, y eso lo dice el versículo 17 y 18. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. Versículo 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron al mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y por último, Dios es poderoso al proteger y proveer lo que su pueblo necesita. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a evaluar quién es Dios y ver realmente que Él está ahí, Él está trabajando, parece que Él no estuviera obrando, pero hermanos, lo que el salmista comienza a hacer es describir la manera en que Dios una y otra vez ha demostrado su poder. La historia del Éxodo, a la cual el salmista recurre para poder describir todas estas cosas que estamos viendo. En algún momento volvió al Éxodo para encontrar una autocompasión entre lo que Dios había hecho y lo que realmente estaba sucediendo, pero ahora vuelve al Éxodo y específicamente en el canto de Moisés, en el capítulo 15, para poder escribir las grandezas, las maravillas, los prodigios de lo que Dios estaba haciendo. Y miren, voy a destacar otras cosas de este salmo. Hemos dado primero una lectura panorámica para poder resaltar el poder de Dios obrando, pero ahora vamos a ver cómo es que este poder ha actuado en momentos específicos. Vamos a la siguiente lista. Ahí está la lista. El salmista Asaf recurre al Éxodo como un ejemplo para evidenciar el poder maravilloso de nuestro Dios. Punto número 1. Va avanzando el progreso de su pueblo desde la redención de Egipto. Miren lo que tiene en mente el salmista. El salmista va a describir la redención de Egipto. Versículo 14 y versículo 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Recuerdan esas 10 plagas? Que todo el mundo podía ver lo grandioso que era Dios. Hasta los propios sabios o magos de Faraón podrían decir, dedo de Dios es este. Y cuando los judíos, la nación de Israel, cruzó el Mar Rojo, Dios había preparado todo para que ellos pudieran ir a conquistar. ¿Saben por qué? Porque los pueblos ya habían escuchado quién era Dios y las maravillas y todo lo grandioso que había hecho con su pueblo. Ya habían escuchado acerca de las 10 plagas, ya habían escuchado cómo es que Dios les había abierto el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar en seco. Dios hizo notorio su poder a los pueblos. Versículo 15 dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, hablando de cómo Dios con brazo poderoso saca a la nación de Israel de Egipto, a los hijos de Jacob y de José. También vemos el poder de Dios a través del Mar Rojo, versículo 16. Aquí está describiendo ese evento donde la nación estaba al frente, teniendo un mar inmenso, y atrás teniendo toda una caballería dispuesta a matar a quien se resistiera a volver. Pero Dios demostró su gran poder abriendo este mar inmenso. Dice el versículo 16, te vieron las aguas. Miren cómo lo describe, hermanos. Esto es maravilloso. Te vieron las aguas. Oh Dios, las aguas te vieron ¿y qué? Y temieron. Cuando yo leí este versículo, hermanos, mi mente se trasladó a Apocalipsis, donde la Biblia dice que Dios estaba en un trono, en el cual, dice la Biblia, huyeron ¿qué? El cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. La Biblia dice que cuando este mar se abre era porque Dios estaba pasando. Las aguas vieron a Dios y temieron. Y está describiendo de una manera poderosa este gran acontecimiento. Los abismos se estremecieron. Y así es nuestro Dios, un Dios poderoso. Y continúa diciendo, bueno, tengo un tercer punto.
Vemos el poder de Dios en el encuentro con su pueblo en el Sinaí, versículo 17 y 18. Cuando Dios estuvo en este monte, el pueblo decía: Moisés, ve tú. Nosotros no queremos ir porque vamos a caer fulminados, vamos a desaparecer ante la santidad de este Dios grandioso. Versículo 17 y 18. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Continúa, vemos el poder de Dios hacia adelante, bajo el liderazgo visible, guiando a su pueblo. Versículo 19, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Hermanos, el hecho de que tú y yo no entendamos la manera en cómo Dios obra, no significa que Dios no esté obrando. Y por último, Dios demostró su poder, y este versículo me encanta, guiando a su pueblo cual pastor. Versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Dios estaba allí presente. Dios iba delante del pueblo, cual pastor, guiando a su pueblo. Asaf pensaba que Dios le había dado la espalda, o que Dios lo había rechazado para siempre, pero ahora sabes que no fue así. Dios no estaba dormido, hermanos, como esos dioses falsos de Baal, que a Elías le tenía que decir: ¡hey, griten más fuerte! Quizás está durmiendo, está ocupado haciendo algo. No, Dios no es así. Dios no está dormido. Él es soberano. Él es fiel a su pacto, hermanos. Él es inmutable. Si Él dijo que haría algo, Él lo va a hacer. Él es un Dios que cumple sus promesas. Él es un Dios santo. Y quiero decirte algo más, hermanos. Él no tiene malas intenciones al hacerte pasar por diversas pruebas. Él no tiene malas intenciones. Él sabe que es necesario. Y todos los que estamos aquí, recuerdan los estudios que hemos tenido del libro de Primera de Pedro. Y recuerdan que Pedro decía que era necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces, hermanos, Dios cree necesario hacerte pasar por donde estás pasando, porque Él quiere enseñarte más acerca de su propio carácter. Él quiere sacarte de ti mismo para que realmente veas a ese Dios grandioso, a ese Dios soberano. ¿Sabes por qué también Dios no le dio la espalda a Asaf? Y esto es lo más grandioso. Porque 2000 años más tarde, Dios mismo le daría la espalda a su propio Hijo para que tú pudieras ser redimido de tus pecados, para que tú pudieras hallar gracia y misericordia. Él no le dio la espalda a Asaf, pero sí le dio la espalda a su propio Hijo. Y cerró completamente su boca, porque a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, tú ahora que estás allí sentado, puedes gozar de eterna salvación, puedes gozar de gracia y de misericordia. Si eres hijo de Dios, Él usará diversas pruebas para formar en ti un carácter como el de Cristo. Y ahí está el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Pero ¿sabes algo? No estamos solos. Dios está con nosotros, ¿cuál pastor? Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Él siempre irá delante de ti, hermano. De manera que la historia de Israel es tu historia. Dios nos ha demostrado cómo estuvo con Israel desde su redención hasta el paso del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Pero en todo momento Dios estuvo con la nación de Israel. Desde que Dios te transformó, desde que Dios te vio con misericordia, en tu estado de miseria, Él ha estado contigo. Y Él te ha permitido pasar por diversas pruebas. De tal manera, hermanos, que cuando ores, no pidas a Dios que cambie tu situación. Pídele que te ayude a usar la verdad revelada en su palabra
para que en medio de esa situación tú puedas pasarlo confiando en Él. Me gustaría terminar leyendo 2 versículos y me gustaría que se pongan de pie, por favor. Leamos primero el versículo 20. Y luego vamos a leer el Salmo 23. Y si tú te lo sabes de memoria, lo puedes decir de memoria, no hay problema. Pero primero lee conmigo el versículo 20. 2 y 3. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hermanos, todos necesitamos a un pastor. Y ese pastor está descrito en el Salmo 23. Y quizás esto ahora pueda tener más sentido. Mira que el salmista no dice, quítame del valle de sombra y de muerte. No, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré confiado. Vamos a leer este precioso salmo todos juntos. 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Dios, gracias, Padre, por ser fiel a tu pacto.